Hola, muy pero muy buenos días a los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral y los invito a suscribirse y ver completo este video para apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Y de paso, si tú quieres ganar una lectura privada con nosotros, es muy fácil. Solo tienes que ver nuestra lectura completa y de esa manera conocerás los requisitos para participar. Bueno, ya tenemos lecturas privadas de pago, es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo sobre esa persona especial, sobre el amor, sobre la economía, sobre todo lo que tú desees. Y recuerda que nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Vamos a comenzar el día de hoy con una lectura general para ti, querido amigo de Virgo. Empezamos el día de hoy. Quiero que me cuenten hoy desde dónde nos están escuchando, como si ya empezó la Navidad en sus casas. Por ahí estaba el niño Ryan o Boliqueso, pero se fue. Y vamos a comenzar entonces. Recuerden que esta lectura no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género e identidad a quien va dirigido. Si el día de hoy no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o dejarlo pasar. Y que siempre es importante que escuches tanto este como tu signo ascendente para que de esa manera tu lectura sea completa. Este es un mensaje general de los ángeles, luego vamos al amor y luego a la economía. ¿Listo? Bueno, comenzamos entonces en este momento. Recuerda que si tienes una petición especial de oración puedes dejarla en los comentarios. El cielo te da el poder de sanar, Virgo. Bueno, yo siento que hoy el universo está hablando muy claro, muy directo para ti, que te está diciendo, oye, tú tienes el poder de sanar no solamente tu vida, sino también tu árbol genealógico, que tienes el poder de transformar todo aquello que se encuentra a tu alrededor, así que usa este don que te ha dado el universo para transformar vidas y transformar tu vida al mismo tiempo. Si tú crees que llega sanación para ti, escribe hecho está en los comentarios. Miren que me está hablando o me resuena mucho decirles que algunos de ustedes han estado atravesando por situaciones de malestar corporal, de malestar físico. Algunos están con dolor de espalda, dolor articular, y yo siento que esto puede ser como el significado de las cargas que están llevando de más en su vida. Te dice el universo, no te preocupes porque llega sanación. También siento que llega liberación a una situación especial. No sé por qué me resuena que tiene que ver con personas de signo Aries, Escorpio o Sagitario. Y me dice, yo voy a sanar las heridas que tienen que ver con estas personas. Porque siento que es algo que te ha dejado muy marcado, muy ensimismado. En sueños tendrás revelaciones. Mira que hay algo que alguno de tus antepasados necesita que tú sepas, y te dice, en sueños voy a poder hablar contigo porque eso que te voy a decir va a permitir la solución de un problema que se encuentra, digamos, sucediendo en este momento o que está venidero. Algo relacionado con la familia se va a solucionar a través de una respuesta que te van a dar tus guías en los sueños. Por otro lado, me dice, en el estudio hallarás la clave. A través de ti va a haber una solución importantísima para un problema. Resuena un Aries en tu vida. Bueno, vamos a ver ahora. Pasemos a la lectura de amor. Ok, estas son iniciales de personas con las cuales durante estos días pueden estar pasando cosas importantísimas en el amor. Puede ser encuentros, llamadas. Listo, se me ha enredado un poquillo esto. Puede ser que haya una ruptura ya del contacto cero. Tenemos la letra M, la G, la H, la letra K y por acá se asoma una A. Recuerden que puede ser la inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Durante estos días es importante que para temas del amor te puedas aplicar esencia de naranja. No sé, pero me dice eso, aplícate esencia de naranja para armonizar toda tu parte de el amor, la parte sentimental. Necesitas cítricos. Bueno, vamos a comenzar, que viene para Virgo en el amor.
Veamos qué lectura hay para Virgo hoy. ¿Qué se viene para Virgo? Bueno. Bueno, esta primera parte es para todos aquellos que están solteros, los que no salen con nadie ni sienten nada por nadie. Veamos qué se aproxima para ustedes. Me dice muy, pero muy pronto una persona que está cerca tuyo y que probablemente sea como amigo o amiga de algún familiar de ustedes, se va a animar a revelar los sentimientos que tiene por ustedes. A veces piensan que no hay ningún pretendiente, por aquí llegó el niño Ryan. Piensan que no hay ningún pretendiente, pero lo cierto es que sí lo hay. Y yo pienso que es alguien que ya desde hace varias semanas, hace varios meses, está como muy interesado, interesada en ti, que ha visto como que tú tienes esa capacidad de ser sensible y al mismo tiempo de ser seductor y de tener los pies sobre la tierra, Virgo. Y eso le ha hecho muy, muy atractivo. Piensa que eres una persona extremadamente creativa, pero parece a través de la carta de la luna que se ha mantenido como en las sombras, en la oscuridad, porque no sé si es que tú estabas como en una relación o esa persona también, pero yo digo que esta persona se acerca a hablarte muy probablemente antes de que finalice este año. Va a decirte como qué es lo que siente por ti, ¿ok? Bueno, por allá anda Ryan jugando. Vamos a ver ahora qué se viene para todos los amigos de Virgo que tienen una conexión especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, el ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. Esto definitivamente no va a influir en la lectura. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Ok, vamos a ver entonces qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti, qué se aproxima, qué te aconseja, qué carta les cubre como pareja a ustedes. Bueno, veamos qué signos nos aparecen. Miren que aquí tenemos Acuario. Tenemos Acuario, tenemos un número maestro, el número 44, que es importante que lo busquen. Tenemos Capricornio, tenemos Escorpio. Ok, Virgo, podría ser el signo lunar, solar, el ascendente o el Venus de esta persona especial. Y miren que es alguien que, digamos, en cuanto a sus sentimientos, ha estado un poquito prevenido. Yo siento que esta persona probablemente en relaciones pasadas tuvo bastantes conflictos por el tema de confianza, más bien por el tema de desconfianza, y que hoy en día pues digamos que le cuesta un poco lidiar con esta parte, pero sus sentimientos hacia ti yo los veo muy fuertes, muy seguros, muy certeros. Yo veo que es una persona que contigo ve progreso. Hay algo que le gusta a ti, de ti más bien a esta persona, y es que tú eres como un Virgo muy elegante, eres seductor, o sea, eres sencillo, no eres como esas personas orgullosas, prepotentes, pero al mismo tiempo tu elegancia es como innata, Virgo. Entonces siento que te ve como una buena compañera, o compañero, como alguien que le trae muchísimo equilibrio a la vida de esta persona. ¿Qué quiere contigo? Esta persona realmente quiere todas las cosas buenas y obtener un éxito. Yo siento que esta persona se ha propuesto luchar por ti. Veo que esta persona dentro de muy poquito al parecer va a tomar como una decisión importante, porque aquí sale la carta del juicio final. Y es una carta que me habla acerca de situaciones que por fin se resuelven. Si tú veías a esta personita un poquito indecisa, indeciso, pues yo veo que esto ya llega como a un final, esta indecisión, porque aquí nos marca esta carta del juicio final. Me gusta esta carta porque es una carta que, digamos, desde el plano de la imagen representa muchísimo. Aquí vemos el soporte y el cielo, la tierra y el cielo, y yo veo que es una buena conjunción en la cual ya se encuentra una estabilidad. Miren que parte
digamos, parte del juicio final o de la resolución es muy similar a la carta de la muerte, ¿sí? Entonces esto me habla acerca de cosas que ya tienen una decisión. Aquí hay algo que ya se define por fin. Esas relaciones que estaban ahí como entre somos y no somos, por fin empiezan a tomar como formita. Y esto me gusta muchísimo, definitivamente. Mm, Veo que vienen decisiones con mucha firmeza. Sí, viene mucha estabilidad y siento que ustedes dos hacen una muy bonita conexión y una muy bonita pareja porque se logran apoyar los sueños el uno al otro. Entonces esto me habla acerca de una situación en la cual hay reciprocidad, apoyo en todos los aspectos y a ti te siento muy tranquilo. Me gusta porque siento que la energía en tu vida comienza a fluir de una manera mucho más dinámica, digamos, mucho más tranquila, con más armonía, con más paz. Siento que Virgo con esta relación de ahora en adelante tendrá un poquito más de tranquilidad y eso me llena a mí también de alegría por todos ustedes los Virgo. Les cubre esta carta, que es una carta interesante, que es la carta de la laboriosidad y me dice que, o sea, no ha sido un proceso fácil llegar a esta paz y a esta tranquilidad. Ha sido un proceso que entre ustedes dos como pareja han construido y que ya era tiempo de superar estas dificultades. Me dice, hay algo en lo cual tienen que trabajar y es el hecho precisamente o seguir trabajando de que la ansiedad no se apodere de la relación de ustedes dos. Porque quizá están, digamos, unidos dos personas muy ansiosas, personas que a veces pueden ser depresivas. Y miren que aquí están estas dos cartas muy relacionadas con el tema de salud mental. Siento que si trabajan eso para los dos, podrían, digamos, tener como más paz, más tranquilidad, más claridad. Vamos a ver ahora que nos aclara un poquito más nuestro otro tarot, que es súper importante también tener otra perspectiva. A ver qué más nos puede decir para ti que estás en pareja. Bueno, me encanta porque tenemos aquí este 6 de copas y este 6 de copas, aunque se encuentre invertido, me habla acerca de mucha afinidad. Sí, me habla acerca del mejor futuro, de un amor indomable, de ese tipo de amores que supera cualquier tipo de obstáculo y que, digamos, cualquier plan que otras personas tengan para que fracase, pues definitivamente no se da. Aquí vemos mucha conexión, mucho fuego sexual. Específicamente vemos al signo de Aries con su fuego y veo que hay mucho deseo, mucho, una llama de la pasión que se reaviva entre ustedes dos como pareja. Vamos a ver ahora qué nos deparan nuestras cartas para el plano económico y ya les cuento los premios y los requisitos. Bueno, para todos aquellos que se encuentran sin trabajo, siento que a través de un amigo o una amiga vas a poder recibir un consejo importante para resolver tu situación económica. Escucha a tiempo, te dicen tus guías espirituales. Escucha para que, digamos, no te vayas a confundir después, sino que obtengas la mayor cantidad de beneficios respecto a un trabajo. Para todos aquellos que están con un trabajo o tienen un negocio de emprendimiento, esa carta les dice mucho cuidado con la competencia. Si tienes un plan de ascenso, un proyecto nuevo, manténlo reservadito, manténlo en silencio porque siento que la competencia puede estar allí donde menos te lo imaginas y podría estropear como tus planes. ¿Listo? Entonces, cuidado con esto. Bueno, a ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte. Gracias de parte de nuestros peluditos rescatados, como mi querido Ryan, y que también le decimos boli queso, y pan de bono también. Y pues nada, contarte que los premios son una lectura privada que se sortea cada semana con nosotros. Estar en nuestros en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Recuerda que ya tenemos lecturas de pago. Son genialísimas. Una hora de videollamada donde puedes preguntar lo que desees. Y pues que nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like al video y dejarnos un comentario. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón. Te quiero muchísimo, Virgo.